Hola mi gente, mi nombre es Michael y esta es la continuación del tutorial de Visual C Chat 2010 usando la versión Express de Visual Studio. Esta es el video número 6 de la serie que hemos titulado Entity, Framework y Adonet, donde básicamente hemos explorado un sinnúmero de cosas así de manera introductoria que son las que nos van a permitir tener los conocimientos suficientes para poder indagar o profundizar un poco más en el mundo del LINQ y de las entidades del framework. Recuérdese que en el video pasado, básicamente lo que hablamos era de esta grafiquita que yo creé, donde yo hacía referencia a lo que es el lambda expression, definíamos qué es el lambda expression, algunas de sus características. También hablaba un poquito de qué significa cuando hacemos un new o qué significa lo que tenemos entre las llaves. Hablábamos también de los métodos extendidos y dijimos que esa parte la vamos a tocar eventualmente, pero que era bueno conocer el concepto porque es parte de la estructura cuando creamos un código como este que hemos estado manejando con var y utilizando LINQ. Finalmente nosotros creamos un pequeño código donde replicábamos lo que hacíamos, replicábamos cómo lo hacemos con lambda y cómo lo hacíamos anteriormente. Entonces quedamos pendientes de explicar un poquito lo que es este código, es decir, definir sus partes. La primera parte aquí básicamente definimos la variable de tipo var sin ningún tipo de dato, ¿no? Que se cree en línea. Después llamamos a DI. Recuerden que donde quiera que ustedes vean a DI, estamos hablando de la entidad, data entity, que esa data entity abarca, en este caso, dos tablas que son order y employee, pero podría abarcar un sinnúmero de otras cosas que eventualmente también la iremos agregando y estudiando. Entonces llamamos a DI, en este caso llamamos a la tabla employee y decimos dónde abrimos y cerramos paréntesis y entonces creamos el lambda expression. Básicamente ponemos una letra cualquiera en este caso, ¿no? C, porque quería utilizar E de employee, pero me va a dar problema con esta E que está aquí. Entonces, C, decimos, recuérdense que parte de la definición que yo daba de lambda, yo hablaba de que ese símbolo se lee como va a, que ese símbolo significa token y que también algunos autores le llaman como dado que. Entonces podríamos decir que C va a c.region.startWith, esta parte ya la conocíamos, pues básicamente estamos diciendo que nos filtre donde la región, es decir, un campo que se llama región en la base de en la tabla, comience con W. Entonces, este señor básicamente está diciendo, mira, dame esto donde C, ¿quién es C? C es la entidad de lambda que filtra la columna de una tabla y le dice al método starWith que aplique esa función para esta palabra, esta letra. Después le decimos punto order, damos otra vez C dada a c.firstName, que llamando la columna firstName de la tabla employee. Después decimos C dado a new, y esta parte básicamente es donde creamos estos datos, ¿no? En the fly, para poder ver las columnas. Recuérdense que aquí en este ejemplo yo explicaba que esta es la manera como podemos nosotros seleccionar las columnas de una tabla sin tener que llamar a todas las columnas, que era como lo hacíamos antes cuando hacíamos referencia a lo que viene después del from. Entonces de esta manera lo creábamos. No obstante, en la gráfica yo explicaba que a todo esto se le llama inicializador de los objetos. También yo explicaba que, déjame ver si aquí yo tengo el otro gráfico donde yo también explicaba, vamos a ver aquí si podemos ir, aquí en este gráfico de LINQ yo explicaba también que este señor básicamente lo que hacía era crear un nuevo tipo de dato y se le denomina
un dato anónimo porque no existe, si no es un string, no es un entero, no es nada de eso. Entonces eso básicamente estamos haciendo así aquí, creando algo anónimo on the fly, es decir, en línea. Finalmente, cuando le pasamos al data grid, al método data source, el resultado que venga de la variable result. Eso es un poquito complicado, a veces cuando uno lo lee, sobre todo en un inicio. Y es que cuando uno se acostumbra a hacerlo de esta forma, es un poquito más legible. Pero créame que una vez uno se acostumbra a hacerlo de esta forma, también le va a gustar y tiene sus utilidades. No obstante, por el momento vamos a hablar de las ventajas que tiene esta forma. Y esta forma, recuerden que se llama, vamos a ponerle aquí una notica para que lo recuerden, se llama Query Syntax. Así se le llama a este método. Entonces, ¿cuál ventaja tiene el Query Syntax? Bueno, como yo pienso que a veces porque uno se inicia de esta forma, que lo ve un poquito más legible, más fácil de leer, y por eso tal vez es una de las ventajas. Hay que tener en cuenta, yo creo que tal vez la única ventaja es la forma como uno lo lee, es un poquito más legible. Yo honestamente no creo que exista, no le veo otra ventaja. Sí hay que tener en cuenta que los query expression, la sintaxis tipo query, inician siempre con from, aquí, siempre. Y tienen que terminar también con una de dos cosas, o select, que como lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, yo creo que también hicimos uno un día, así select, o group by, creo que no hemos usado group by. Bueno, pero esas son las únicas dos formas con las que puede terminar este asunto, un select o un group by. Esta no, esta termina de otras formas, ¿no? Y ustedes ven aquí un ejemplo. Lo interesante de esto es que una vez uno aprende a utilizarlo aquí, yo creo que el código es un poquito más corto en muchos aspectos. Eso lo vamos a ir explorando en los próximos ejemplos. Por el momento, como tarea, les recomiendo a que hagan varios ustedes ahí en sus casas, varios queries a la misma base de datos. Recuerden que estamos utilizando tanto Norwins como Poops. En este caso, cuando creamos la entidad, la creamos de Norwin, trajimos dos tablas, pero ustedes pueden tener otra estructura ya. Y utilicen estos métodos, los dos, y vean ahí cuál es más fácil, cuál es más factible. Y traten también de hacer uso de las definiciones, tanto que yo di en este video como en los dos videos anteriores sobre Lambda y sobre LinQ, para que también tengan una referencia fresca cada vez que estén haciendo cita de algo, sepan a lo que se refiere. Recuerden que si necesitan estas imágenes me pueden escribir y yo se las envío con muchísimo gusto. Así que en los próximos videos ya vamos a pasar un poquito de la teoría en este aspecto, que hemos hecho un poquito de práctica, ¿no? Pero vamos a seguir profundizando un poquito más en el uso de esta tecnología. Así que se me cuidan, mantengámonos en contacto, recomienden los tutoriales, suscríbanse a aquellos que no se hayan suscrito y hagan clic en like si les gusta. Cualquier duda ahí me mandan un email.